Hoy vamos a ver un caso de la primera parte del siglo XX, así que relájate mientras nos vamos a Gales. Amy Stewart nació el 24 de agosto de 1893 en la ciudad de Sunderland, en el noreste de Inglaterra. Ella fue una de tres hijos, hija de James y Jane Stewart, una pareja trabajadora y respetable que era considerada como miembros ejemplares y honorables de la comunidad local. Así que pudo haber parecido extraño cuando Amy tenía solo 15 años. Sus padres dieron su consentimiento para que se uniera a una compañía de baile itinerante llamada Los Magnets. Amy siempre había mostrado un gran talento para el baile y tenía la ambición de algún día presentarse en los grandes teatros del West End de Londres. Mucha gente se sorprendió de que sus padres aceptaran esto, ya que a principios del siglo XX había quienes pensaban que no era una ocupación virtuosa para una joven. Sin embargo, las cosas estaban cambiando en Gran Bretaña. La reina Victoria había muerto en 1901 y el país había entrado ahora en la era eduardiana. Amy adoptó el nombre de Mamie y, después de hacer una gira con los Magnets, formó su propio grupo de baile al que llamó Five Verona Girls. Durante un tiempo, el grupo fue muy popular y se presentó por todo el país. Ellas entretenían a los soldados que habían regresado de los campos de batalla de la Primera Guerra Mundial, pero después de que una integrante del grupo quedó embarazada y otra se rompió el tobillo, Five Verona Girls se disolvieron. Luego regresó a la casa de sus padres en Sunderland. Ahora tenía 23 años y era considerada una joven atractiva. Tenía el cabello castaño cortado en bob, un estilo que empezaba a ponerse muy de moda. Medía alrededor de 1,60 metros, tenía ojos azules y dientes perfectamente rectos. Sin embargo, le faltaba un diente. La guerra continuaba en Europa y se habían realizado bombardeos diurnos sobre Londres. En febrero de 1917, el gobierno había introducido el racionamiento de pan y se había formado el Women's Land Army. Esta era una organización civil británica creada por la Junta de Agricultura que animaba a las mujeres a trabajar en las granjas, reemplazando a los hombres que estaban luchando en los campos de batalla de Europa. Fue en Sunderland donde en 1917 Mamie, como ahora insistía en ser conocida, conoció al señor George Shotton, un caballero elegante y encantador de unos 30 y tantos años que trabajaba como ingeniero naval y que, como su trabajo era muy importante para el esfuerzo de guerra, viajaba por todo el país. Comenzaron una relación que pronto se volvió bastante intensa y después de solo unos meses, George le propuso matrimonio antes de que se cumpliera un año desde que se conocieron. Mamie Stewart y George Shotton se casaron en la ciudad de South Shields, muy cerca de Sunderland. Después de la boda, George fue enviado a trabajar a Bristol, una ciudad a unos 240 millas del pueblo natal de Mamie. Sin embargo, la pareja no permaneció allí por mucho tiempo y pronto se mudaron a Gales. Se establecieron en la ciudad de Swansea, alojándose en una pensión en Trafalgar Terrace. Luego, en el verano de 1919, se mudaron al área de Caswell Bay, donde alquilaron una pequeña cabaña. Como Mamie ya había pasado largos periodos viajando con el grupo de baile, se había acostumbrado a escribir cartas y solía escribir regularmente a familiares y amigos que aún vivían en Sunderland. Aunque Caswell Bay era hermoso, era bastante remoto y Mamie encontró difícil adaptarse a vivir en un lugar tan aislado. George todavía se iba por trabajo, lo que significaba que ella se quedaba sola en la cabaña y cuando él regresaba, a menudo discutían. Él la acusaba de ver a otros hombres y las discusiones frecuentemente terminaban con George golpeando a su esposa. Mamie ciertamente ya no creía que su esposo fuera el caballero encantador que había conocido en Sunderland. En las cartas que le escribía a su madre, sugería que su matrimonio con George no era como ella había esperado que fuera. En una de ellas escribió: «Me golpeó en la cabeza, vomité y él siguió riéndose. No creo que viva con él por mucho tiempo». En otra carta, le informó a su madre que si alguna vez no podía contactarla, debía hablar con la señora Hearn, quien era la casera cuando ella se mudó por primera vez a Swansea. La señora Stewart siguió escribiéndole a su hija, pero a mediados de noviembre de 1919 una carta fue devuelta con las palabras «Casa cerrada» escritas en ella. La señora Stewart pensó que debía haber un error, así que envió un telegrama con respuesta pagada a Mamie. Este también fue devuelto. Para entonces, la señora Stewart ya estaba bastante preocupada, pero sus inquietudes se calmaron cuando en diciembre recibió un telegrama que supuestamente había sido enviado por Mamie. En el telegrama, ella les deseaba a sus padres una feliz Navidad. Luego, toda comunicación de su hija se detuvo. En marzo de 1920, el gerente del Hotel Grosvenor en Swansea
Contactó a la policía porque un baúl de cuero había estado allí desde diciembre del año anterior y no había sido reclamado. No había etiqueta, así que el gerente no sabía a quién pertenecía el baúl, solo que su personal le había dicho que lo había dejado un caballero. La policía lo abrió. Dentro había ropa y zapatos de mujer y un pedazo de papel con la dirección del señor y la señora Stewart en Sunderland. Los detectives contactaron a los Stewart, quienes les dijeron que los objetos pertenecían a su hija, pero que no habían tenido noticias de ella desde un telegrama que habían recibido justo antes de Navidad. La señora Stewart les dio a los detectives las cartas que su hija le había escrito. En ellas, Mamie había descrito los celos de su esposo y su comportamiento violento. También había escrito que temía por su propia seguridad. Más o menos al mismo tiempo, una sirvienta que estaba limpiando la cabaña que George y Mamie habían ocupado anteriormente, encontró un bolso de cuero marrón húmedo detrás de una cómoda. El bolso contenía 2 libras en monedas y una tarjeta de racionamiento de azúcar con el nombre de la señorita Amy Stewart. Los policías creían que Mamie Stewart estaba muerta. Contactaron a Scotland Yard en Londres, que envió al inspector jefe William Draper para supervisar la investigación. La descripción de Mamie fue enviada a las estaciones de policía de todo el país, y su foto fue publicada en los periódicos, pero a pesar de esto, nadie aportó información sobre su paradero. El inspector jefe ordenó que se realizara una búsqueda minuciosa en la cabaña donde Mamie y su esposo habían vivido. La búsqueda no se limitó a la propiedad, sino también a los terrenos y los alrededores, pero no logró encontrar ningún rastro de la señorita Stewart. La atención de los detectives entonces se centró en el esposo de la joven desaparecida, el señor George Shotton. Las cartas que Mamie había escrito a su madre describían a un hombre celoso, controlador y violento, y pronto se reveló que cuando George se casó con Mamie ya tenía una esposa y un hijo llamado Arthur. Mamie había escrito en sus cartas que hubo periodos en los que estaba sola en la casa porque George tenía que trabajar fuera, pero la policía creía que durante ese tiempo, en realidad, él no estaba trabajando fuera. Simplemente estaba viviendo con su esposa e hijo en la ciudad de Pernard. Fue entrevistado por los detectives, pero dijo que nunca se había casado con la señorita Stewart y que, aunque había vivido con ella por un corto tiempo, en realidad nunca se habían casado. También negó haber sido violento con ella en algún momento. Les dijo a los oficiales que un día ella simplemente empacó algo de ropa y lo dejó. Dijo que después de esto tomó el baúl con sus cosas y lo dejó en el Hotel Grosvenor en Swansea. El caso estaba causando algunas dificultades a los detectives porque en ese momento no era posible acusar a una persona de asesinato sin tener primero un cuerpo. El señor Shotton tampoco podía ser acusado solo porque la señorita Stewart había desaparecido. Los investigadores empezaron a referirse al caso como el crimen perfecto. Lo único por lo que los oficiales pudieron acusarlo fue por bigamia y en julio de 1920 fue juzgado en Swansea. Él se declaró inocente. La esposa del señor Shotton, la señora Mary Shotton, testificó y confirmó que había estado casada con el acusado desde 1905. La hermana de la señorita Stewart, la señora Edith Brass, informó al tribunal que el señor Shotton se había quedado en la casa de sus padres en el verano de 1918, después de casarse con su hermana. La fiscalía también presentó cartas escritas por el señor Shotton que él había dirigido a la señorita Stewart, refiriéndose a ella como su esposa, junto con un certificado de matrimonio firmado. Sin embargo, el señor George Shotton continuó negando que alguna vez se hubiera casado con Mamie Stewart y afirmó que la firma en el certificado de matrimonio no era en realidad la suya. Él no negó que había pasado la noche del 25 de marzo de 1918, fecha del supuesto matrimonio bígamo con Mamie, en un hotel y que desde ese día había vivido con ella en Liverpool, Bristol y Swansea. De manera algo inevitable, el señor George Shotton fue declarado culpable de bigamia y sentenciado a 18 meses de prisión con trabajos forzados. Fue liberado en 1922, después de lo cual su esposa se divorció de él, pero aún así nadie había sabido nada de Mamie Stewart y nunca se había encontrado ningún cuerpo. La desaparición de la señorita Mamie Stewart había sido reportada extensamente en los periódicos, y durante los siguientes años la historia siguió apareciendo en la prensa, ya que hubo reportes de avistamientos de la joven desaparecida, desde lugares tan lejanos como Canadá, Sudáfrica, Australia e India. Un caballero llamado señor Thomas James, quien era primer oficial de un vapor y amigo del padre de la señorita Stewart, dijo que la había visto y que ella formaba parte de una compañía de artistas itinerantes que actuaban en Karachi. Él habló con ella, pero ella negó ser Mamie Stewart y rápidamente se alejó.
Sin embargo, el señor James estaba convencido de que ella era, en efecto, la joven desaparecida. Tras su liberación de la prisión, el señor George Shotton se mudó al pequeño pueblo de Tinton, en la ribera occidental del río Wye, que está cerca de la frontera de Gales con Inglaterra. Aquí era un feligrés habitual y dirigía el club local de tenis. Durante los siguientes años se estableció como un miembro querido y encantador de la comunidad local. Sin embargo, esto llegó a un abrupto final cuando un periódico local informó sobre el caso de la desaparecida Mamie Stewart y su esposo Bigamo. George se fue rápidamente y se mudó a Balham, en el sur de Londres, donde vivió con su madre anciana y encontró empleo en varios trabajos mal pagados. Fue arrestado en mayo de 1938 por amenazar a su hermana, la señorita Gladys Austin. Le había dicho que le dispararía con un revólver, aparentemente debido a una discusión sobre el testamento de su madre. Luego fue acusado y en el juicio posterior sentenciado a 12 meses de prisión. Fue liberado en 1939 y cortó todo contacto con su familia, dejó Londres y finalmente se estableció en Bristol, salvo por algún supuesto avistamiento ocasional. Todavía no había confirmación de lo que le había sucedido a Mamie Stewart y, con el paso de los años, el caso fue quedando algo olvidado. En 1950, la cabaña donde George y Mamie habían vivido en 1919 fue vendida y el nuevo propietario realizó extensos trabajos de drenaje alrededor de la propiedad. Los trabajadores encontraron el zapato de una mujer en un pozo que se extendía debajo de la casa. El pozo había sido llenado con cal viva, sin embargo, a pesar de una búsqueda exhaustiva, no se encontró nada más. El 5 de noviembre de 1961, tres jóvenes llamados Graham Jones, John Girk y Colin McNamara fueron a explorar una mina de plomo en desuso en Brandy Cove, en Caswell Bay, en la península de Gower, en el sur de Gales. Cuando estaban a unos 50 metros de profundidad, hicieron un descubrimiento espeluznante. Detrás de una roca, en una cámara estrecha, había un cráneo humano. Junto a él había un saco. Miraron dentro y encontraron que contenía lo que parecían ser huesos humanos. También había algunos anillos, una pinza para el cabello y los restos de lo que creyeron que era ropa. Los hombres contactaron a la policía y durante los siguientes días los huesos fueron recuperados y se realizó una difícil búsqueda forense. El hallazgo se había hecho a solo 200 yardas de la casa que Mamie y George habían compartido más de 40 años antes. Los patólogos confirmaron que los huesos eran de una mujer joven, probablemente de poco más de 20 años, que habría medido entre 1,60 y 1,63 metros de altura. No fue posible determinar la causa de la muerte, pero los patólogos no pudieron descartar estrangulamiento o apuñalamiento. Informaron que el cuerpo había sido cortado en varias partes. Se llevó a cabo una investigación judicial que comenzó el 14 de diciembre de 1961. El esqueleto estuvo expuesto en la sala del tribunal durante todo el proceso. Se escucharon testimonios de muchos testigos. Una, llamada Elsie Mae Evans, quien había sido buena amiga de la señorita Stewart durante la Primera Guerra Mundial y que también había trabajado como corista, declaró en la investigación judicial que los anillos encontrados pertenecían a Mamie. Dijo que Mamie siempre llevaba puesto su anillo de compromiso y que lo recordaba bien. También se confirmó que los anillos fueron fabricados entre 1912 y 1918, lo cual era consistente con la época en que George se los habría dado a Mamie. El cráneo tenía un diente faltante, el mismo diente que Mamie había perdido cuando era niña. Un cartero jubilado llamado William Simmons afirmó que en diciembre de 1919 vio al señor George Shotton cargando un saco grande. Dijo que se ofreció a ayudar y un sorprendido George levantó la mirada y dijo: «No, oh Dios, me diste un susto. Por un momento pensé que eras un policía». El señor Shotton luego cargó el saco en su camioneta y se fue en dirección a Brandy Cove. Cuando le preguntaron por qué no lo había reportado en ese momento, respondió que no pensó que los dos asuntos estuvieran relacionados. El jurado del forense dictaminó que el esqueleto era el de la desaparecida señorita Mamie Stewart y que había sido asesinada, probablemente por su esposo. La policía entonces comenzó a intentar localizar al señor George Shotton. Descubrieron que la señora Mary Shotton se había vuelto a casar y todavía vivía en Swansea, pero no sabía el paradero de su ex esposo. George Shotton finalmente fue localizado en un asilo de ancianos en Bristol, pero había fallecido tras sufrir un derrame cerebral el 30 de abril de 1958 y había sido enterrado en una tumba sin nombre en Arnos Valley. La policía solo pudo encontrar dónde estaba su cuerpo porque estaba marcado con su número de asistencia social.
La policía creía que el señor George Shotton había cometido un asesinato y había salido impune. Tras la emoción en la prensa por el descubrimiento del paradero de la señorita Mamie Stewart, el interés pronto disminuyó cuando se supo que George Shotton había fallecido y, una vez más, el caso quedó en gran parte en el olvido. No se hizo ningún esfuerzo por dar sepultura a Mamie y, en cambio, su esqueleto se guardó en un armario en la Universidad de Cardiff, donde a veces se usaba como apoyo didáctico para los estudiantes. No fue sino hasta diciembre de 2019 que el esqueleto fue devuelto a Sunderland. Esto ocurrió después de que la señora Susan Oldenal, quien era sobrina nieta de Mamie Stewart, fuera contactada por investigadores que estaban haciendo un programa de televisión basado en asesinatos sin resolver y le informaron sobre el paradero del esqueleto de su tía abuela. Mamie Stewart fue entonces enterrada junto a sus padres en el cementerio de Bishop Wearmouth. Hola a todos y muchas gracias por escuchar. Como siempre, por favor dejen cualquier comentario o retroalimentación que tengan y espero verlos a todos de nuevo en el próximo Briefcase.